Hola, mi nombre es Lindsay Campos, soy estudiante de la Universidad Estatal de California en Fresno. Estoy cursando la clase de Español 129, Cultura Mexicana con el maestro Lemus, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Octavio Paz, especialmente tocando algunas de sus obras más relevantes. Primero que nada, hablemos de quién fue Octavio Paz. Él nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México y falleció un 19 de abril de 1998 también en la Ciudad de México. La familia de Paz se había arruinado financieramente por la Guerra Civil Mexicana y él creció en circunstancias difíciles. No obstante, tenía acceso a una excelente biblioteca que había almacenado su abuelo, un intelectual liberal políticamente activo que había sido escritor. Desde joven, Octavio Paz comenzó a escribir libros no solo sobre literatura, sino también de antropología, historia, política, artes y ciencias. Así logró aportar a la literatura una colección de más de 60 títulos de diversos géneros, ensayos, poesías y traducciones. Además, realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Es considerado uno de los escritores más importantes de la lengua española. Renovó la poesía y cultivó el ensayo e incursionó en la dramaturgia. Fue crítico de la política y la sociedad contemporánea e influyó en varias generaciones literarias de México y del mundo. Un poco de historia o de contexto sobre sus obras es que a los 17 años él publica sus primeros poemas en las revistas que fundó junto con otros jóvenes poetas. Estas fueron Balandar en 1931, Taller en 1938 y El hijo pródigo en 1943. A principios de los 30 inició una amistad con Efraín Huerta, José Revueltas y frecuentó a otros contemporáneos. Al recibir la beca de Guggenheim en 1943 viajó a los Estados Unidos, en donde entró en contacto con la poesía en inglés. Posteriormente, fue designado encargado de negocios en ad interim en la Embajada de México en Japón en 1952. Además, en 1951, en México fundó, junto con Leonora Carrington, Juan Soriano y Juan José Arreola, el grupo de teatro Poesía en Voz Alta. Retornó a París en 1959 y de 1962 a 1968 vivió en Delhi como embajador de México en la India. A su regreso a México fue director de la revista Plural. Después fundó y dirigió hasta su muerte la revista Vuelta. Estos son algunos de los sucesos más relevantes que tenemos acerca de su trayectoria. También se sabe que algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, portugués, italiano, lenguas nórdicas u orientales. Esto no es en el caso de todas las obras, sino algunas de aquellas que parecieron relevantes en su época. También él ganó bastantes premios, numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el premio Javier Villarrutia en 1956, el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en el 77, el Gran Premio Internacional de Poesía en el 63, el Premio Gran Águila de Oro en 1979 y uno de los más reconocidos es por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1990. También fue miembro honorario de Artes de la Academia de Artes y Letras en los Estados Unidos en 1972 y de la Academia Mexicana de Lengua en 1997. Ingresó al Colegio Nacional un 1 de agosto de 1967 y pues aquí veremos algunas de sus obras. Por ejemplo, en poesía, dentro de las que más destacaron fue Luna Silvestre en 1933, No pasarán en el 36, Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España en el 37, Libertad bajo palabra en el 49, Semillas para un himno en el 54, Figuras y figuraciones en el 99. Dentro de lo que fueron sus ensayos, los que más se reconocieron fue El laberinto de la soledad en el 50, El arco y la lira en el 56, Las perlas del olmo en el 57, Los signos de rotación y otros ensayos en el 65, Remedios Varo en el 66, Signos y el garabato en el 73, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe en el 82, Poesía, mito, revolución en el 89 y La otra voz, poesía y fin de siglo en el 90. También la llama doble, Amor y erotismo en el 93. Una de las principales obras que vamos a
analizar el día de hoy. En lo particular puedo decir que creo que esta es la que más ha llamado mi atención de las 5 que voy a presentar. Esta es considerada, esta del Laberinto de la Soledad de 1950 es considerada una pieza clave para la literatura moderna. En esta obra, el autor representa una analogía de ensayos en la que muestra una mirada crítica de la realidad histórica de México. En esta obra maestra, Octavio Paz aborda de manera profunda el papel de la identidad de la mexicanidad en la sociedad mexicana. A lo largo de sus páginas, Paz nos está invitando a reflexionar sobre la complejidad de la identidad mexicana y de cómo se ha construido a lo largo de la historia. Primero, comienza explorando la soledad del mexicano, esa sensación de siempre estar en busca de algo y de no pertenecer completamente a ningún lugar. Paz argumenta que esta soledad es un producto de una serie de factores históricos y culturales que han moldeado la identidad mexicana, desde la conquista española hasta la Revolución Mexicana. El país ha experimentado una serie de transformaciones que han dejado huella en la psique colectiva. Esto va un poco relacionado también con lo que hablábamos al principio de la clase, si no mal recuerdo, cuando hablábamos de los primeros periodos de México, donde estaba como esta lucha entre ¿dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? De ser esa mezcla entre lo español, entre lo nativo, y nosotros somos que una mezcla de todo aquello, esa búsqueda de identidad. En este sentido, Paz critica la tendencia también de algunos mexicanos a negar su identidad y buscar una identificación exclusivamente en lo extranjero, como aquello a lo que llamamos malinchismo en su momento. Para él es fundamental reconocer y valorar la riqueza de la cultura mexicana, así como las contradicciones y problemáticas que la atraviesan. Solo a través de este reconocimiento y aceptación de nuestra identidad podemos superar la soledad y construir una sociedad más justa y equitativa. Otra de las obras que nos dejó Octavio Paz es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Este es un escrito sobre un escritor, un poeta mexicano de otra época y de otro mundo. El otro mundo es la Nueva España en el siglo XVII. Su protagonista principal es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, y es la figura más llamativa de toda la literatura colonial hispanoamericana y una de las grandes poetas de su época. Otra de las obras que son de interés es La llama doble, amor y erotismo. En este ensayo, este es de 1993, en este ensayo Paz se encarga de adentrarse en las sensaciones más carnales del ser humano, desde la ley universal de gravitación erótica representando la relación entre el sexo, el erotismo y el amor. En primer lugar, es importante destacar la estructura simétrica que Paz utiliza a lo largo de todo el libro, dividido en 4 partes. El autor va estableciendo un equilibrio entre los temas tratados, alternando entre el amor y el erotismo. Esta simetría no solo refleja la organización de los capítulos, sino también la forma en la que Paz aborda cada uno de estos temas buscando siempre un contrapunto entre ambos. En la estructura de La llama doble es la presencia en las numerosas referencias literarias y artísticas. Paz entrelaza sus propias reflexiones con citas de poetas, filósofos y artistas de diferentes épocas y culturas, creando así un diálogo intertextual que enriquece aún más la obra. Esta intertextualidad no solo aporta profundidad y complejidad al análisis de Paz, sino que también nos está invitando a explorar otras obras y autores relacionados con el tema del amor y el erotismo. Es decir, no se limita solo a que tú leas sus libros, sino que también te interesas por algo más. En conclusión, Octavio Paz intenta ofrecer al lector una experiencia literaria que enriquezca y que sea profunda, a través de la simetría de su narrativa no lineal y de su intertextualidad. El autor nos invita a reflexionar sobre el amor y el erotismo desde diferentes perspectivas, enriqueciendo así nuestra propia comprensión de estos temas universales. En el número 4 tenemos esta obra llamada Águila o Sol, esta es de 1951, el primer gran libro de poesía breve en prosa en español. Águila o Sol ejerció una enorme influencia en la estructura latinoamericana moderna. Águila o Sol es un testimonio de lo que para Paz representa la escritura en general, de la poesía en particular, un desafío de palabras. Por otro lado, los lectores quizás experimenten una lectura no solo como un encuentro de diferentes historias y personajes, sino como el lenguaje mismo, su complejidad, su riqueza y la función que desempeña
en la manera en la que percibimos el mundo. Aunque no hay un tema en común, cada relato está narrando una anécdota en donde lo místico y lo surreal se funden para crear una experiencia casi am, irreal, que dan vida a los personajes tan interesantes. Octavio Paz logra que cada palabra evoque imágenes, sensaciones, pensamientos y emociones desatadas por lo poético. Cada historia estimula la imaginación y nos dirige hacia realidades desconocidas e inquietantes de las que no podían apartarse. Y finalmente tenemos el arco y la lira. En El arco y la ira, este poeta mexicano representa sus sostenidas reflexiones sobre el fenómeno poético, sobre el lugar de la poesía en la historia y en nuestra vida personal. En la primera parte del libro se examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes, el lenguaje, el ritmo y la imagen. En la segunda parte se examinan las diferencias y semejanzas que hay entre la poética y la religiosa y se dedica un capítulo al tema de la inspiración y concluye afirmando que la experiencia poética es irreductible a cualquier otra. Octavio Paz explica la manera en la que la poética está directamente relacionada con la experiencia del ser humano. Sin el ser humano, el lector, espectador o habitante de una obra, no se puede hablar de la existencia del fenómeno poético. En conclusión, estas son sus principales obras. Sin embargo, Octavio Paz dejó huellas que hasta la fecha siguen siendo relevantes de inspiración por tantos logros que ha tenido. El logro de darle un rostro y dibujar características de la cultura mexicana por medio de sus escritos para el mundo en general. En alguna de sus obras habla de cuán interesante y profunda es la cultura mexicana y sus tradiciones. Es decir, él no se limitó solamente a vivir como un mexicano más, sino que también se encargó de que por medio de sus escritos otros tuviesen la oportunidad de conocer lo que es un mexicano y desde dónde viene a lo mejor ese sentido de identidad un poco perdido, un poco de aquí, un poco de allá, pero ha sido una persona muy relevante en cuestión a sus escritos que hasta la fecha se siguen utilizando algunos de sus escritos como base para entender alguna cosa. Creo que dentro de incluso este curso, estuvieron mencionando algunos, utilizando como referencia algunos de sus textos y realmente me parecen muy interesantes. Creo que Octavio Paz tiene mucho que ofrecer, no solamente porque haya sido alguien de unas décadas atrás, sino creo que hasta la fecha sigue dando cosas que ofrecer al mundo, no solo a México.